y de pronto estamos pensando en iniciar un proyecto inmobiliario, en iniciar una obra. Hemos localizado el terreno y sabemos que adquiriendo el terreno podemos desarrollar X cantidad de metros cuadrados. No importa si soy un desarrollador inmobiliario, un planificador económico financiero, un planificador inmobiliario, o si de pronto tengo una constructora y quisiera encontrar una nueva beta de negocios. Acá lo que importa es planificar no solamente jurídicamente el negocio de construcción de un inmueble, que existen diferentes variantes, sino también económica, financieramente y también desde el punto de vista impositivo. En este podcast nos vamos a ocupar sobre qué es la herramienta del fideicomiso de construcción inmobiliario al costo. ¿Por qué es una herramienta tan versátil? ¿Por qué se utiliza tanto? ¿Cuáles son las ventajas de otras herramientas jurídicas? Y también, si se quiere, de otras formas de organizar un negocio a través de un fideicomiso. ¿Y por qué a mí me gusta la herramienta del fideicomiso al costo? Pero lo voy a encarar desde una óptica diferente. Les voy a explicar los errores comunes que hay de planificación inicial y el impacto terrible que esto puede tener en contingencias fiscales o en impuestos ciertamente adeudados. Mi nombre es Sergio Carbone, soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas y vamos a dar inicio a este viaje. ¿Cuál es la problemática o la cuestión que subyace en todo esto? Siempre que vamos a pensar un fideicomiso o un proyecto inmobiliario, tenemos un terreno sobre el cual se va a emplazar la obra. Hemos pasado una gran cantidad de tiempo ubicando el terreno, negociando con los vendedores y demás, y bueno, logramos un acuerdo. Y ese acuerdo puede ser que el terreno sea pagado a través de moneda fiduciaria, billetes, o, como es muy común, en canje de unidades funcionales o complementarias. Y aquí viene la cuestión. Se habla de que se utilizan los fideicomisos inmobiliarios. El fideicomiso es una estructura de carácter contractual. Las partes se encuentran libres de pactar lo que deseen dentro del marco de la estructura del fideicomiso y ciertamente resulta ser muy interesante porque es una forma de encapsular los patrimonios, alejarlos de los riesgos del fiduciario, alejarlos de los riesgos inherentes a la posición de fiduciante y simplemente estaremos trabajando con un patrimonio orientado a un fin determinado donde el fiduciario va a ser encargado de conducir esos negocios. Esto es la teoría general. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la práctica? En la práctica pasa que muchas veces se piensa que la constitución de un fideicomiso es netamente una cuestión jurídica. Ciertamente es una cuestión jurídica, pero no es la única cuestión que hay que hacer. Y de hecho, el instrumento jurídico, la decisión jurídica de ir por un contrato de fideicomiso antes que por una sociedad comercial o ir por determinado negocio subyacente dentro del contrato de fideicomiso, tiene que ver con un análisis económico y financiero que previamente se tiene que realizar. Muchas veces no se realiza. Muchas veces se realiza solamente sobre la base de un costeo estándar y moneda dura, cuando en Argentina tenemos depreciación del signo monetario de manera constante y tenemos inflación. Inflación que es en dólares y es en pesos, con lo cual las variables se distorsionan completamente. Y definitivamente se hace buscando reducir la carga tributaria de cada una de las microtransacciones que se van generando desde que yo tomo el primer contacto con el terreno hasta el final de la obra. Y ahí es donde se cometen los errores, es decir, en no planificarlo fiscalmente al negocio. En todo negocio inmobiliario, que es lo que nos vamos a estar ocupando, hay dos formas de verlo. Una, independientemente de si yo utilizo una estructura de fideicomiso o utilizo una estructura societaria, pero con la estructura del fideicomiso tengo una ventaja que no la tengo con la estructura fiduciaria, con la estructura societaria. Y esto tiene que ver con que puedo realizar un negocio donde traslado el riesgo exógeno, es decir, esa variación de precios que no puedo controlar, se la estoy trasladando al fiduciante, que desde el punto de vista comercial yo podría pensar que hablo de un cliente. No estoy hablando de la relación de consumo que encierra este tipo de negocios, simplemente estoy hablando de traslación de riesgos. Y entonces es muy común encontrar esta figura de fideicomiso inmobiliario al costo. ¿En qué consiste? Consiste que cada persona que va a adherir al contrato del fideicomiso no va a estar, va a tener una inducción de lo que va a estar pagando, pero no va a tener un precio cierto y cerrado. Y esto, si bien desde el punto de vista como constructor, uno podría decir, la verdad es que me conviene esta estructura, porque sencillamente si mañana sube el costo de obra por una variable que yo no la puedo controlar, es decir, que no tiene que ver con mi eficiencia o mi ineficiencia en mi proceso constructivo, yo puedo trasladarlo a esa persona que va a ser el inversor, que va a ser, si se quiere, adquirente de la propiedad inmobiliaria. Pero detrás de todo esto trasciende una cuestión impositiva que es fundamental y tiene que ver con el impuesto al valor agregado. Muchas veces se piensa que a medida que me van pagando las cuotas los adherentes, no me tengo que preocupar por el IVA ni por ingresos brutos y naturalmente no me voy a preocupar por ganancias, porque de última
El hecho imponible, ese evento abstracto que define la ley tributaria como momento de nacimiento de la obligación tributaria, dependerá del momento en que yo entrego la unidad. Pero les quiero contar que se olvida que en el impuesto al valor agregado, el hecho imponible puede perfeccionarse incluso mucho antes de haber entregado la unidad. El hecho imponible puede perfeccionarse incluso con cada uno de los pagos que realizan los fiduciantes adherentes. Esto es, cuando yo realizo un negocio que tenga precio cierto, precio cerrado, donde mi negocio fije precio, donde el precio sea determinado o determinable. Cuando yo realizo un contrato de fideicomiso y establezco que el precio del inmueble va a ser X monto ajustado por CAC, el precio es determinable. Cuando yo realizo un negocio con fideicomiso y digo que el precio del inmueble va a ser X cantidad de dólares, me lo pagues en determinadas cosas, el precio es determinado. Y acá lo que va a pasar es que con cada una de las cuotas se va a devengar el impuesto al valor agregado. El gran problema de todo esto es que uno puede decir, Sergio, ¿qué problema me hago? Si contra el débito fiscal de los pagos que yo voy recibiendo tengo el crédito fiscal de las compras. Sí, pero muchas veces los débitos fiscales no están cuadrados temporalmente con los créditos fiscales. Dicho sea de paso, lo que llama a este podcast tiene que ver con la muy mala costumbre de ofrecer a cambio del precio del terreno unidades funcionales. Es decir, realizar un negocio donde básicamente se le dice al dueño del terreno, vos dame el terreno y yo a cambio del terreno te voy a dar una, dos o tres o cuatro unidades funcionales. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? El vendedor del terreno, que seguramente el terreno fue adquirido antes del 1 de enero del 2018, bueno, tendrá que pagar impuestos de sellos, pero no mucho más. Es decir, no soporta ninguna gravabilidad, con lo cual no le importa el precio de venta. Ahora, el fideicomiso, lo que se va a encontrar es que en ese mismo día que pactó la permuta de bienes, es decir, bien presente por bien futuro, existió pago. Y como ha existido pago, ha existido fijación de precios. Y como ha existido fijación de precios, se encuentra con que ha perfeccionado el derecho imponible en el IVA. Tiene un débito fiscal equivalente, si se quiere, al 10,5, pensemos que hablamos de un inmueble de carácter vivienda, del precio establecido por el terreno al margen de la proporción que hacemos terreno-obra, 10,5 de eso, si se quiere, pedimos la autorización a ARCA para licuar parte de lo que es atribuible al terreno o expectativa de atribuir al terreno. Debemos el 10,5 y no tenemos créditos fiscales contra qué imputar. ¿Qué les quiero decir con esto? Y les quiero decir que con esto que cuando uno piensa un negocio inmobiliario en carácter de fideicomiso y hay relaciones de canje en el medio, uno tiene que analizar si esa relación de canje perfecciona el hecho imponible en alguno de los impuestos y cuando, claro, cuando yo establezco una relación de canje o de permuta, ya sea bien presente por bien futuro, bien presente por servicio o lo que sea, va a haber precios determinados, va a haber precios establecidos y van a perfeccionar el hecho imponible el impuesto al valor agregado. Con lo cual, ya vamos a tener una deuda contingente dentro de la estructura fiduciaria. Por otro lado, no tenemos que olvidarnos que otra costumbre muy común y tristemente a veces fomentada por muchos actores de la industria es, si se quiere, subfacturar el precio del inmueble adquirido. Es decir, tratemos de escriturar al menor precio posible porque total, así me estoy ahorrando el impuesto de sellos. Claro, ahí tengo un gran problema porque con el transcurso de la obra yo voy a tener un precio de mercado. Voy a tener que someter las operaciones de adhesión a un precio de mercado y ese precio de mercado tiene que ser un precio testigo. Nosotros sabemos que por construir un inmueble tenemos un precio más o menos de costo de obra estimado, tenemos un precio más o menos de costo de inmueble estimado, tenemos una cierta proporción entre terreno y obra y todo esto ¿qué hace? Hace que yo pueda encontrar estructuras inmobiliarias donde los precios de los terrenos fueron completamente subfacturados, que no sería problema para la estructura fiduciaria si no fuera que ha existido canje. Pensemos qué sucedería si yo compro un terreno por un precio completamente irrisorio y ofrezco en canje dos unidades funcionales donde de alguna manera puedo conocer el precio de mercado. Y cuando hablo de precio de mercado, estamos hablando del precio de construcción de esas unidades funcionales, considerando el riesgo según la etapa de evolución del proyecto. Todo esto que digo puede parecer muy difícil, pero ciertamente es algo que se ve cotidianamente. ¿Y cuál es el problema? Es que los contratos de fideicomisos básicamente encierran un mandato, un plan de negocio, y ese plan de negocios no es solamente una prescripción jurídica o una prescripción de, bueno, vamos a hacer tal cosa y demás, sino que tiene que considerar la prescripción
del flujo de fondos, las hipótesis contingentes, cómo trabajar las diferentes situaciones que pueden generarse, una actuación diligente del fiduciario que tiene que estar reflejado en los documentos y en la contabilidad. El fiduciario no se va a poder abstraer cuando trabaja en un fideicomiso de las obligaciones impuestas por la resolución 140 del año 2012 de la UIF, que no es otra cosa del conocimiento del cliente y prevención de que la estructura sea utilizada para el lavado de dinero. Un fideicomiso de construcción, si usted, quien me está escuchando, es desarrollador inmobiliario, si usted tiene una constructora y quiere desarrollar un fideicomiso, es la mejor herramienta para conducir en negocios libre de riesgo, pero también es la mejor herramienta para diferir impuestos legalmente. Es la mejor herramienta para planificar de manera concreta la carga tributaria que va a tener manejando todo como tiene que ser, es decir, absolutamente blanco, porque no se debe manejar dinero negro, pero aparte tampoco se puede, dado que cada fiduciante tiene derecho a pedir acceso a la contabilidad, rendición de cuentas y claro, si hay dinero que no ha sido declarado oportunamente, va a ser motivo de conflicto. Eh, Como siempre, este tipo de podcast es, si se quiere, de carácter introductorio. Quiero dejarle dos mensajes. Esta cuestión de fijación del precio determinado y cómo dispara el hecho imponible al impuesto al valor agregado conforme al artículo 5, último párrafo de la ley del IVA, donde el artículo 6, segundo párrafo de la ley del IVA, no nos va a defender porque habla de bienes muebles, no habla de bienes inmuebles, con lo cual, siempre que yo realice una operación de canje y no tenga créditos fiscales acopiados en la contabilidad, me va a disparar una crisis y una obligación de pago del impuesto al valor agregado, que, detectado por el Fisco Nacional, tal vez difícilmente pueda aplicar el vehículo de las correcciones recíprocas del artículo 81 de la Ley de Procedimiento Tributario. Sin irme más letras de la ley, les agradezco a todos por haber participado de este podcast. Ante cualquier duda o consulta, se pueden contactar con mi estudio, pero por favor les pido, en el marco de una consulta profesional. Hasta luego y nos escuchamos en el próximo podcast.